La verdad, un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Un diálogo para confrontar ideas. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. La hora del diálogo. Amigos de Última Hora Ecuador, bienvenidos a un programa más de este espacio de entrevistas donde conocemos el perfil de políticos, empresarios que marcan hitos en nuestro país. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Pablo Campana. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Gracias por visitarnos el día de hoy y bueno, muy contento de compartir este espacio con ustedes. Bueno, primero para empezar me gustaría comenzar preguntándole su paso dentro de la política como ministro de una cartera de Estado. ¿Qué experiencia le dejó la política? Fue una experiencia fantástica, el hecho de servir al país, servir a tanta gente. 2 años de servicio público es algo que le recomiendo a todo ciudadano ecuatoriano. Yo recuerdo cuando fui me decían, ten cuidado del sector público, el sector público te quema, el sector público te ganas de enemigos, el sector público te persigue Contraloría 7 años. No hay tal. Si se trabaja honestamente, transparentemente, si se trabaja con principios, con valores, se puede servir al país, se puede dejar una huella y se deja una puerta abierta para futuro. Nunca hay que cerrar puertas. Por lo tanto, siempre recomiendo a todo amigo, compañero, emprendedor o conocido que algún día tiene que pasar por el sector público. Es nuestro país que nos está llamando a servir a la patria y fue fantástico. ¿Y usted estaría dispuesto a regresar a la política si en algún caso algún gobierno de turno le da la oportunidad o confía nuevamente en usted? Sí, Laura, yo no cierro las puertas. Yo creo que cerrar una puerta como regresar al sector público sería ser egoísta. Si el día de mañana Dios o la vida me traza ese camino, ahí estaré. Fue un honor servir al país y sería un honor volver algún día. Bueno, la gran mayoría de empresarios, y que también he tenido la oportunidad de conocer, además de siempre colocar parte de su postura en redes sociales y de apoyar un posicionamiento ideológico, es que suelen apoyar la visión de una menor presencia del Estado o de alguna u otra forma esto sería un mejor país. ¿Usted qué piensa acerca de este planteamiento? ¿Estaría de acuerdo o no está de acuerdo? Yo pienso que el sector público tiene que enfocarse en hacer obra social, principalmente en el campo de la salud, educación, vivienda social, cubrir las necesidades básicas, especialmente los sectores menos favorecidos. Y el sector empresarial tiene que cumplir su rol. ¿Cuál es su rol? Invertir, generar empleo, cumplir con las obligaciones de ley ambiental, tributaria y demás temas legales que tenemos que cumplir, pero somos un complemento. El 90% de la mano de obra es generada por el sector privado, de empresas pequeñas, medianas, grandes y empresas pequeñitas también que generan empleo. Todos somos importantes en el país. El rol del Estado, el rol del sector público tiene que ser de apoyar, de brindar seguridad jurídica, seguridad ciudadana, no tanto incentivo. Yo creo que el inversionista no pide tanto incentivo. Lo que sí pide es estabilidad jurídica y un marco de ley en el que te permita proyectar a largo plazo. Yo creo que hay algunos temas por trabajar, pero tanto sector público y sector privado tienen que hacer su parte desde cada una de su orilla para hacer país. Yo creo que todos debemos pensar en función largo plazo en beneficio de un gran país. Bueno, como exministro de Comercio Exterior e Inversiones, ¿qué opinión le merece acerca del archivo del proyecto de ley de atracción de oportunidades enviado por el Ejecutivo que finalmente se archivó dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cree que se debió rescatar algo de lo propuesto por el Ejecutivo o está de acuerdo que se haya archivado? Yo pienso que hay que retomar ciertos proyectos de leyes que son importantes para el país, especialmente cuando se trata de generación de empleo. Yo creo que es muy importante volver a intentar de pronto segregar el proyecto de ley, no enviarlo como una ley trole, sino enviarlo por capítulos dirigidos a la generación de empleo, a la atracción de inversiones. Ecuador tiene problemas estructurales para atraer inversión extranjera
Y eso está visto en los últimos años, que nuestra inversión extranjera es muy tenue, muy débil comparado a la inversión extranjera de Colombia o de Perú. Los que hemos pasado por las áreas de atracción de inversiones del sector público, sabemos que hay problemas estructurales, pero hay que hacer cambios importantes, y para eso el Ejecutivo y Legislativo tienen que trabajar, Dios mediante, con la misma visión, logrando políticas de Estado, no políticas de gobierno de turno, en el cual son tira y jala de temas relacionados a intereses ideológicos, partidistas, o ya se acercan las elecciones seccionales y apuntando a sacar más votos en elecciones seccionales. No, tenemos que buscar políticas de Estado en el cual, independientemente de los gobiernos que entren temporalmente, ya sean seccionales o a nivel estatal, a nivel ejecutivo, como gobierno, pues hay que pensar en el largo plazo y tratar de buscar estabilidad que nos va a favorecer a todos los ecuatorianos. Bueno, en la actualidad y viendo la realidad social que nos acompaña, ¿cuáles serían esos cambios que usted plantearía? Son varios cambios, ¿no? Si vamos por la parte judicial, yo creo que el COIP, hay que hacer reformas en el Código Orgánico Integral Penal, cambios importantes. Yo diría inclusive hacer una evaluación de nuestra Carta Magna, la Constitución. La Constitución puede ser muy buena, pero siempre es perfectible. Hay que ver en qué artículos de ley, por ejemplo, no está funcionando. Pongo un ejemplo, el artículo 422 de la Constitución, que demanda cortes regionales para la inversión extranjera. Recordemos que en el periodo del expresidente Rafael Correa se denunciaron 17 tratados bilaterales de inversión. Yo creo que son importantes, si bien es cierto, han habido muchos fallos a favor de multinacionales, pero no podemos regir solamente nuestros posibles laudos arbitrales a cortes regionales, porque no está equilibrada la balanza. Yo creo que eso nos tiene que llevar a hacer un análisis profundo y ceder posiciones, porque los resultados en materia de atracción de inversiones son nulas. Entonces hay que hacer un cambio. Empecemos por la Constitución, y eso debería ser a través de una constituyente. Ya son cambios estructurales fuertes. Otro tema, generación de empleo. Todos los que me están escuchando seguramente tienen un familiar, un conocido que no tiene empleo digno, que está en el desempleo o en el subempleo, que no tiene derechos sociales. ¿Cómo es posible que una ley que tenemos actualmente, la ley laboral, solamente beneficia a 2.600.000 trabajadores, que son los que aportan al seguro social? ¿Qué pasa con los más de 8.300.000 ecuatorianos que son económicamente activos? Si restamos 8.300.000 de 2.600.000, tenemos alrededor de 5 millones y pico mil ecuatorianos que están en el desempleo o en el subempleo. Hay que hacer algo por ellos. No hablemos de flexibilización laboral, pero sí hablemos de dinamización laboral. Hablemos de sentarnos empresarios, emprendedores, trabajadores, líderes sindicales, y juntos hacer una propuesta al Ejecutivo o a la Asamblea para tratar de generar más empleo. Ojo, estamos conscientes como empresarios que el que más tiene más debe pagar. Estamos conscientes, pero sí tenemos que ser mucho más flexibles para buscar mejoras a ciertas leyes que no están funcionando. Una de esas es la de generación de empleo en el Ecuador. Y en sí podemos hablar de muchos cambios estructurales que hay que hacer. Sí, pero insisto, creo que lo mejor es políticas de Estado en donde vengan gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, y que no hayan cambios bruscos, sino tengamos un norte, como en su momento tuvo Chile, como en su momento tuvo Costa Rica, y lo sigue teniendo Costa Rica, que es un país que está avanzando, está disminuyendo la pobreza, ese gap, esa diferencia entre el que tiene y el que no tiene. Están haciendo políticas de Estado en el cual cada vez tiene una clase media mucho más sostenible en el tiempo,
Y eso hay que trabajar. Bueno, los problemas del país son varios y uno de ellos, como usted mismo lo menciona, es el tema del desempleo. Si bien es cierto, la inversión privada de alguna u otra forma dinamiza el empleo o hace que se generen más fuentes de trabajo, pero no ha podido contrarrestar la brecha de desempleo que existe en el país. ¿Cuál cree que son las políticas públicas o el direccionamiento que debe tomar el gobierno nacional? Yo pienso que un punto importante es encontrar ese equilibrio en cuanto a inversión se refiere. Desde el sector público es necesaria la inversión pública, especialmente en sectores productivos que generan empleo, que encadenan, por ejemplo, sector de agricultura. Para mí el sector de la agricultura y el sector de la construcción son los sectores que más empleo generan, pero tiene que haber inversión del sector público, tiene que haber obra pública, así como también tiene que haber obra del sector privado, pero el uno complementa al otro. Solo así habrá realmente una dinamización en la economía y generación de más fuentes de empleo. Bueno, ¿y usted como empresario ha tenido algún tipo de respaldo por parte del gobierno nacional o ha apoyado ese tipo de políticas privadas que ustedes generan empleo? Bueno, ¿ha tenido ese acercamiento? En lo personal, como emprendedor, como empresario, como líder de Millennium y Campana Organization, soy amante de mi país. Quiero seguir invirtiendo en mi país, quiero seguir generando empleo en el país. Cada proyecto que hacemos es para embellecer las ciudades donde vamos, es porque consideramos que Ecuador es un país de oportunidades, un país de economía dolarizada, en donde hay mucho por hacer. Claro, hay que buscar el nicho, hay que buscar un socio estratégico, hay que buscar alianzas. Como siempre he dicho, asociatividad, cooperativismo. Solo es imposible crecer o invertir porque no nos alcanza la chequera ni la billetera a nadie. Por eso hay que buscar siempre alianzas y evaluar qué nicho de mercado es que vamos a trabajar. De ahí, con respecto a su pregunta, Laura, que tengo algún tipo de acercamiento, apoyo al gobierno. No tengo ningún tipo de acercamiento. Yo dejé el sector público en junio del 2019, me dedicaba a trabajar en el sector privado porque desde el sector privado se puede hacer patria y bastante. Y bueno, como mencionamos anteriormente, las problemáticas dentro de nuestro país son varias y principalmente la que se ha visto más visualizada en los últimos tiempos es el tema de la inseguridad que vive el país. Usted, teniendo una vista más panorámica como exministro y también como empresario, ¿cómo aqueja esta problemática la inversión extranjera? Un tema grave, un tema complicado, ya que problemas hay en todos los países del mundo. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar por el mundo vemos que el tema laboral, el tema tributario, el tema aduanas, el tema son temas que se repiten en todos los países. El tema laboral se repite en países. El tema bonos se da en otros países. Yo creo que la problemática, atender necesidades de los sectores menos favorecidos, se da en todos los países. Pero hay un tema que se nos ha incrementado en los últimos años, que es la inseguridad ciudadana, la delincuencia común. Temas muy sensibles que el Estado tiene que responder, tanto ejecutivo, legislativo, con políticas y leyes en el cual nos brinden mucho más protección ciudadana, tanto para el ecuatoriano, tanto para los extranjeros, tanto para el inversionista local como para el inversionista extranjero. La seguridad ciudadana es importantísima. De hecho, ahora si hacemos una encuesta, todo el mundo considera que la inseguridad ciudadana es el problema mayor que tiene el Ecuador, inclusive por arriba del desempleo, por arriba del COVID. Y es algo que el sector público tiene que trabajar fuertemente para encontrar soluciones. ¿Y cuáles son esos cambios que se debería dar? Porque justamente hay extranjeros o inversores extranjeros que no vienen a invertir en nuestro país por la inseguridad. No soy experto en materia de seguridad, pero Laura, te puedo decir que en otros países se han dado ciertos temas que funcionaron, ¿no? De hecho, yo recuerdo en Colombia cuando hubieron problemas muy fuertes, similares a lo que estamos viendo ahora, existían los jueces sin rostro, en donde nadie sabía quién era el juez de un determinado caso. Y funcionó para proteger, salvaguardar la vida también de los jueces, que a veces están en situaciones muy complicadas. Son temas complicados que tienen que opinar los expertos, pero sí pienso que hay que hacer un análisis integral, que estoy seguro que el Ejecutivo lo está haciendo con expertos y ministros encargados del área, pero necesitamos resultados. Se habla de acuerdos comerciales actualmente en el gobierno, se habla de un acuerdo comercial con China. ¿Cree que esto es realmente positivo para el país?
Yo pienso que los acuerdos comerciales son importantes para el país, pero acuerdos comerciales que sean inteligentes. Aperturar el Ecuador al mundo, hay que saber con qué países vamos a aperturar. Yo recuerdo algún momento que hice los acercamientos con Estados Unidos. Pienso que es importante para el país tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos porque somos complementarios. Es nuestro principal mercado en el mundo. Así lo que pasó con la Unión Europea, así lo que pasó con el EFTA que firmamos en mi época, o con el Reino Unido que se firmó cuando fui ministro también, el Brexit con Reino Unido. Pero países como China, India, Turquía, sí evaluaría profundamente porque hay ciertos sectores de la economía que van a sufrir impactos fuertes. Por ejemplo, metalmecánica, textilero, calzado, automotriz, que son industrias, son sectores que generan empleo. Entonces, el momento de firmar un acuerdo comercial con países en donde no necesariamente somos complementarios, sino puede haber competencia directa, habría que evaluarlo bien. Bueno, en todos los gobiernos siempre se habla de la inversión extranjera como la cura para todos los males. Siempre lo venden de esa manera, como la panacea dentro del gobierno, pero si bien es cierto, no causa notoriedad en la ciudadanía, o la ciudadanía replica que no ve de alguna u otra forma mayor impacto, como por ejemplo en tasas de empleo. ¿Qué se debería hacer? ¿Por qué cree que no existe ese tipo de impacto en la ciudadanía? A ver, yo veo por ejemplo en Colombia que ingresan al año 15.000 millones de dólares en inversión extranjera. Perú, 7.000 millones de dólares. Ecuador, 450 millones de dólares. Hay una diferencia abismal. ¿Que atrás de inversión extranjera hay oportunidades? Claro que sí hay oportunidades. Pero no nos olvidemos de inversión privada local y de inversión pública en sectores productivos. Pues no es lo mismo que vengan 5.000 millones en el sector minero, que es importante para el Ecuador, pero no encadena tanto como esos mismos 5.000 millones de dólares, los mismos 5.000 millones de dólares en el sector de la agricultura, en el sector de la construcción, en el sector de la acuacultura, en el sector industrial, en donde va a haber mucho más encadenamiento. Empresas grandes que dan trabajo a empresas medianas y empresas pequeñas, o donde va a haber más empleo. No estoy diciendo que la minería no es importante, lo que estoy diciendo es que la inversión extranjera que tiene que venir al país no sea capitales golondrinas, sino capitales que vengan a quedarse y a dejar huella en el Ecuador. Bueno, ahora acercándonos un poco cerca de su área, que es el sector de la construcción, ¿cómo valora el direccionamiento de las políticas públicas que ha tenido el gobierno dentro del sector de la construcción? ¿Han existido cambios? ¿Cuáles han sido esos cambios? ¿O se mantiene? Yo pienso que algo que es básico en el sector de la construcción es que haya estabilidad jurídica, que haya paz en el país. Cuando tenemos marchas, por ejemplo, en la ciudad de Quito, esos 18 días que se paró la economía, nos afecta a todos los sectores, y uno de los sectores que primero se frena es el de la construcción. Hay que tener mucho tino en eso, mucho cuidado. Es un sector muy sensible. Lo que pienso que hace falta para el sector de la construcción y principalmente para el de la vivienda social, primero es algún mecanismo para facilitar la aprobación de líneas de créditos a mucha gente que necesita vivienda social y porque no tiene un empleo digno, no tiene aportes al seguro social por más de 6 meses, no es sujeto a crédito, o porque aquel ciudadano tiene un crédito con algún almacén de electrodomésticos o de motocicletas, se ve mermado su capacidad de pago y por ende no es sujeto a crédito. Entonces tenemos que trabajar como país en algún mecanismo para encontrar no solamente tasas subsidiadas, no solamente bonos del Estado, sino facilitar créditos a gente que esté en el subempleo, principalmente en subempleo. Estamos hablando del 55% de la población, 60% de la población económicamente activa que esté en el subempleo, que puede tener trabajo. Un señor taxista, por ejemplo, está en el subempleo, no aporta al seguro social, está generando ingresos, pero va a una institución financiera y no aplica, no le va a salir aprobado su crédito. Habrán ciertas cooperativas que lo puedan atender, pero desde el Ejecutivo hay que trabajar en algún mecanismo para brindar soluciones de vivienda social para que haya más oferta. Si vemos en el mercado ahora, tanto en Quito, Guayaquil, como en todas las ciudades del país, no hay oferta de vivienda social
por debajo de los $25,000. No hay. Lo que encontramos es de 45,000 para arriba. ¿Por qué? Por el tema que les digo. Hay que trabajar en algún producto financiero para solucionar un problema de déficit de vivienda social que es bastante alto en el sector menos favorecido. Usted habla de seguridad jurídica. ¿En Ecuador se aplica esto realmente? Hay que mejorar muchísimo, hay que mejorar mucho. Te digo porque hablo constantemente con empresarios, con gente del exterior y siempre nos tocan el tema de inseguridad jurídica. Miremos lo que pasó hace pocos días, un fallo de Perenco, una petrolera que nos está haciendo pagar al Estado ecuatoriano $391 millones por un contrato que fue lamentablemente terminado en su momento. Habrá que estudiar por qué se terminó el contrato. Pero el problema es que este juicio nos genera una mala imagen como país. Y no solo esto, veamos qué pasó el riesgo país. Subió de 1.200 puntos a 1.450 puntos. Eso ve el inversionista extranjero y ve país inestable, riesgo país alto, me voy a invertir en otro país de la región o me quedo invirtiendo en Europa, en Estados Unidos, lo que sea. Eso es lo que ve el inversionista extranjero. Por eso, insisto, tenemos que trabajar en políticas de Estado en el cual tengamos un norte para los próximos 50 años. Hay que empezar por algo y ese algo es cediendo pretensiones. Políticos, empresarios, trabajadores, líderes sindicales, todos sentarse en una mesa y trazar el norte del Ecuador. ¿Para dónde queremos que vaya? Yo creo que eso ha faltado. Bueno, finalmente hemos cubierto parte de los grandes proyectos que su organización ha pactado y ha hecho dentro de la ciudad de Guayaquil, como es el primer rascacielos dentro de la urbe porteña, en Puerto Santana, también en Kennedy Norte, las Torres Gemelas en Guayaquil. ¿Qué impacto social tiene esto a los guayaquileños y a los ecuatorianos en sí? Bueno, tenemos varios proyectos, tanto en Guayaquil, Manta, Daule y próximamente en otras ciudades del país. Como les decía, el sector de la construcción es uno de los sectores que más empleo genera. Cada proyecto nos esmeramos que sea un proyecto vanguardista, moderno, funcional, seguro en todo aspecto, ¿no? Tanto seguridad ciudadana como seguridad en la construcción, que sea sismo resistente. Por ejemplo, en Manta estamos colocando aisladores sísmicos. Después del terremoto del 2016, estamos colocando estos aisladores sísmicos que le va a dar seguridad a los copropietarios, y eso es importante porque estamos subiendo la vara de lo que generalmente se ha estado ofreciendo en una ciudad fantástica como es Manta, que tiene mucho oportunidades de crecimiento como ciudad, como economía. Ahora, trabajamos con pasión, tengo un equipo fantástico que me acompaña, más de 120 personas que trabajan con pasión y que están comprometidos, que siguen el ritmo que marcamos desde la alta gerencia y comprometidos con nuestro país. Nuestras inversiones están en el Ecuador. Orgullosamente tengo que decir que el 80% de mis ejecutivos son ejecutivas, género femenino, muy trabajadoras y que estamos muy contentos con los resultados y con la apertura que ha habido de parte de los clientes, inversionistas, a quienes les agradecemos y nos debemos a todos ustedes. Bueno, otros proyectos que se avecinan, ¿en qué partes del Ecuador? Estamos evaluando proyectos en Santo Domingo, Puerto Viejo, Quito, por el momento, que es importante. Yo creo que es importante para nosotros. Soy quiteño, nací en Quito, quisiera hacer mi primer proyecto en Quito. ¿En cuánto tiempo? Ya tengo oficinas allá, tenemos 12 personas que trabajan para nosotros allá y trabajan con nosotros. Y espero el año 2023 salir con el primer proyecto en Quito. ¿En qué se inspira para, de alguna u otra forma, dejar una huella arquitectónica dentro de Guayaquil? A ver, mi inspiración es, siempre digo, mi inspiración es mi familia y mi país. Soy ecuatoriano de nacimiento, amo mi país y quiero siempre dejar huellas en el país. En cuanto a los diseños, trabajamos con los mejores arquitectos ecuatorianos, 100% ecuatorianos, ingenieros, constructores, fiscalizadores, ingenierías. Tenemos un gran equipo no solamente en Millennium, en Campana Organization, sino también profesionales que nos acompañan en cada proyecto y dan lo mejor de sí. Bueno, actualmente, ¿cuántos proyectos usted está invirtiendo, cuántos proyectos están desarrollando, no solo en Guayaquil, sino en otros cantones como en Manta? Actualmente tenemos alrededor de 12 proyectos, aproximadamente, 12 proyectos en marcha, proyectos grandes, proyectos vanguardistas como Maximus, el primer rascacielos del país,
Millennium Park, hace pocos días atrás, 5 días atrás, salimos en la zona norte, cerca de la Francisco Orellana, acá en Guayaquil, Ciudad Millennium, en La Aurora, Gran Bay, Manta, un proyectazo, Millennium Village, casas también, Cantón Daule, en fin, son proyectos que definitivamente marcarán un hito, son proyectos icónicos. Torre Millennium, un proyecto que es precioso sobre la Francisco Orellana, y nosotros nos enfocamos mucho en la ubicación, diseño y seguridad. ¿En cuánto tiempo más o menos estas estructuras ya estarán inaugurándose y dando apertura a los guayaquileños para que no solamente visiten, también formen parte de los departamentos, sino también algo turístico para el país? Bueno, Millennium nace hace 10 años y hemos venido desarrollando proyectos, y todos los años estamos inaugurando un nuevo proyecto, cortando la cinta de una nueva edificación. Generalmente han sido edificaciones de altura, ahora estamos entrando en casas también, estamos haciendo un proyecto muy bonito de 114 casas que se llama Millennium Village, que está en la zona de La Aurora, Daule, a pocos minutos de San Borondón, una zona que está creciendo, lo llamamos el Gran Guayaquil, que compone Guayaquil, Daule, Durán y San Borondón. Es una zona que está creciendo muchísimo hacia el lado de San Borondón, de Daule, y pues estamos invirtiendo también ahí, generando empleo, y la verdad es que cada proyecto nos esmeramos en que sea mejor que el anterior, y la idea es dejar huellas con proyectos que, así como son impactantes en términos comerciales, son impactantes en términos arquitectónicos y belleza que da a la zona, y apoyamos al ornato de cada una de las ciudades donde estamos. Bueno, y justamente esos proyectos, como bien lo mencionaba, de alguna u otra forma llaman la atención del turista. ¿Ustedes también lo ven con esa visión? Claro que sí. Un proyecto inmobiliario bien desarrollado definitivamente es un destino turístico. No solamente para vacacionar, sino destino turístico empresarial, que vienen a trabajar, que vienen a visitar, que visitan proyectos. Ese es parte del aporte también de un emprendedor, de un empresario, que al invertir está generando no solamente empleo, sino también atracción de turistas, ya sea vacacionales o empresariales, que vienen a trabajar o a visitar o a invertir en nuestro país. Bueno, ¿y qué le diría a muchos emprendedores que también lo ven como una inspiración en el ámbito constructor? Que emprender no es fácil. Aquí hay que persistir, resistir y nunca desistir. Y una forma para crecer es buscando aliados estratégicos, socios estratégicos, asociatividad, cooperativismo. Veamos un caso, el Salinerito en la provincia de Bolívar, que ha funcionado por la unión de varios emprendedores pequeñitos que han hecho una empresa importante. No es fácil, y si uno quiere ir solo es más complicado. Y lo que dice el dicho, la unión hace la fuerza, es correcto, lo vivo en carne propia. Yo salí a buscar emprendedores, socios, aliados, emprendedores pequeños que quieran compartir conmigo el mismo riesgo y que tengan la misma visión, principios y valores. En el 2012 me tomó tiempo, me pegué paredazos, salí a buscar en Ecuador, Miami, Londres y Nueva York, y no tuve éxito. Y luego encontré mi camino con aliados estratégicos y socios de Bélgica, Alemania y Holanda. Podemos hacer lo mismo en Ecuador, pero hay que moverse, hay que buscar estos aliados estratégicos, y esa es la forma de crecer juntos. Bueno, quiero agradecerle al ingeniero Pablo Campana por habernos acompañado en un programa más de Hora del Diálogo. Muchísimas gracias por la apertura y también por conocer un poco acerca de su organización, parte de su vida política también, y de lo que hace dentro del sector de la construcción. Muchísimas gracias por la visita y siempre a las órdenes para compartir experiencias, conocimientos, y ojalá cada vez tengamos más emprendedores de nuestro querido país. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esto, Hora del Diálogo. Opinión. La verdad. Un debate con la información al día. Es hora de un diálogo con los protagonistas de la noticia. Un diálogo para confrontar ideas. Para conocer el lado humano de los actores políticos de forma objetiva. Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos. Esto es Hora del Diálogo. La Hora del Diálogo.